Esta semana a nivel nacional ya se realizó porque de parte de la IEC nos concedieron el primer, y está establecido así que la primera semana de julio se lleva a cabo. Por motivo de algunos ajustes acá en la zona 2 tuvimos que realizarla ahora a final de este mes. Entonces en la zona 2 todas las iglesias a esta hora se está dándole ya la clausura a la Semana del Hombre Cristiano, con el tema la integridad. Entonces, dispongámonos para escuchar la palabra del Señor, aunque toda esta semana Dios en su misericordia nos ha permitido nutrirnos con su palabra, empezando desde el domingo, que la predicó el hermano Eparquio, el jueves tuvo nuestro hermano Benjamín Madera, y ayer nuestro hermano Salvador también con la palabra del Señor. Unos tiempos muy deliciosos con la palabra. De hecho, ayer hicimos prácticamente como una mesa redonda donde compartimos. Muy ameno estuvo el ayuno hasta las 12 del día. Y damos gracias al Señor porque han sido días fructíferos por la palabra. Padre, una vez más venimos a tu presencia en el único nombre que tú nos has dado, en el nombre de Jesús, porque no podemos presentarnos, Señor, ninguno de nosotros tiene la capacidad, ninguno de nosotros tiene la condición de venir a tu presencia, Padre, sino en el único nombre que tú nos has dado, en el nombre de Jesús. Pasamos por ese sacrificio que se realizó en la cruz del Calvario, Señor, para untarnos de ti y ser agradables, de olor grato delante de tu presencia. Señor, preparamos nuestros corazones en esta hora, Señor, para escuchar tu palabra. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos ministres a través de tu preciosa palabra, Señor. Padre, aleja todo precepto y todo concepto humano, Señor, y que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, a todo nuestro ser. Toda nuestra voluntad la rendimos a ti en esta mañana, Señor, porque te necesitamos. Estamos en este lugar porque necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu palabra. Necesitamos, Padre, de tu exhortación. Señor, abrimos nuestra mente, Padre, a escucharte a ti, Señor. Señor, y mientras tu palabra es expuesta, Señor, mientras tu palabra se predica, Señor amado, obra tú en medio de nuestra vida, de nuestros corazones. Padre, aún en nuestros cuerpos. Tú sabes, Padre, por lo que la iglesia de embajadores, muchos miembros están pasando en este tiempo, Señor. Crisis de enfermedad, Señor. Oramos por ellos, por cada uno de ellos, por cada hermano, por cada familia, por cada hijo, por cada nieto. Padre, lo presentamos en esta hora, Señor amado, creyendo, Padre, por tu palabra, Señor. Señor, que tú tienes misericordia y que tú extiendes tu misericordia a cada cuerpo. Trae sanidad, trae fortaleza, trae restauración, Señor. Y aún, Padre, Señor, que tu palabra restaure nuestra alma, sane nuestras heridas, Señor. Señor, hay heridas, Señor, que tu palabra sane nuestras heridas y que salgamos de este lugar llenos de ti, Señor. Renovados con un concepto, Padre, de vivir tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Amados, esta semana hemos estado tocando el tema de la integridad. Y ha sido un tema que no ha sido fortuito. De hecho, este sábado tenemos una reunión aquí en Villa Samel. La Junta Directiva Nacional nos vamos a reunir para ya proyectar el plan de trabajo para los caballeros en el 2026. Hemos estado ayunando, hemos estado orando por la palabra para que el Señor nos coloque en nuestro corazón para trabajar con los caballeros el próximo año. Y esta palabra que el Señor nos ha regalado para este año también fue basado en eso, en su búsqueda, porque la obra es de Dios.
esto le pertenece al Señor. Y entendemos de que no podemos humanamente decir cosas y exponer cosas humanamente, porque serían erróneas. Por eso buscamos su presencia. Por eso nos metemos en la intimidad, en grupo, así individualmente. Ahí estamos conectados y estamos orando para que el Señor nos revele. Y esto pasó con esto. O sea, no es un tema fortuito, sino basado en la oración, en la búsqueda, en la lectura de su palabra. Y aún mirando algunas cosas que el Señor a través de del tiempo, del trabajo con los caballeros a nivel nacional de la IEC, nos ha ido motivando. Hemos visto algunas cosas y estamos trabajando y pidiéndole al Señor que donde Él se está moviendo, ahí nos lleve. Y a eso nos ha traído el Señor. Por eso este tema de la integridad. Hemos aprendido algunos conceptos de integridad en esta semana. Y un concepto que encontré por ahí de integridad es que la integridad es la pureza y la honestidad en los pensamientos, palabras y acciones, manteniendo una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. O sea que la integridad tiene esa congruencia en la persona, debe de tener. No es que yo la integridad la emita desde un punto de vista de mi pensamiento. Yo tengo un concepto exprese por lo menos un pensamiento y diga la integridad es esto, pero cuando salgo allá afuera, entonces mis palabras dicen otra cosa y sobre todo mis acciones dicen otra. Entonces ahí no hay congruencia. Entonces la integridad es una congruencia entre lo que yo pienso, entre lo que yo siento, lo que yo digo y lo que yo hablo. Eso es integridad. Entonces es bueno tener eso en mente. Aún nos decía nuestro hermano Benjamín el jueves, y más que todo la integridad es cuando se hace patente y se refleja cuando nadie nos está viendo. Porque ser íntegro cuando estamos aquí, eso es fácil. Mostrarnos íntegros cuando tenemos a un hermano al lado es fácil. Eso es facilito. Es cuando venimos a este lugar y hablamos de santidad. Alzamos las manos, cantamos, ¿cierto? La integridad es lo mismo. Eso para expresarlo aquí en grupo dentro del pueblo de Dios es fácil. Pero vivirlo allá, ¿cierto? Ir al punto del lugar donde estamos y demostrar nuestra integridad, ahí es donde se pone en juego la cuestión. Entonces a eso estamos llamados de parte de Dios. Ser una iglesia íntegra, donde quiera que vayamos, nuestra integridad sea completa, sea genuina. Y en esta semana hemos tomado el tema, por lo menos el tema de esta semana ha sido la vida de José. Nuestro hermano Eparquio abrió la semana ahí hablando sobre la vida de José, su vida, el trasfondo de cómo él comenzó a vivir la integridad en medio de unos hermanos que comenzaron a odiarle por él reflejar la integridad. Y él comenzó a reflejar la integridad cuando comenzó a decirle a su papá lo que los hermanos en el campo de trabajo hacían cuando el papá no los veía, cuando ellos estaban reunidos. Todo lo que ellos hacían, todo lo que ellos participaban. Entonces José venía donde su papá y se lo informaba. Si esto nos lo traemos al contexto costeñol nuestro, José era un ¿qué? Es correcto. Si nosotros lo traemos al contexto nuestro, José era un sapo, ¿cierto? Pero haciendo un análisis, ¿cierto? Haciendo un análisis a través de la palabra y lo que le he dicho, por lo menos a nivel de nosotros acá, costeñol, como yo le digo, esto sí se puede dar y se puede usar esta expresión, porque cuando tenemos la dependencia, cuando tenemos un patrón, por quedar bien, ¿cierto? Informamos cosas al jefe para quedar bien. O sea, hay una motivación, hay un motivo por el cual hacerlo.
escalar en un puesto, quedar bien, para que me aumenten el sueldo, para que me presten un dinero, así. Pero José lo hacía de una manera íntegra, o sea, a él le nacía eso, de ser un hijo íntegro. Y lo que me llama la atención es que a sus 17 años comenzó este proceso en José, que es lo que la Biblia nos narra, a sus 17 años. Y comenzó esa vida de José, de esa discordia con los hermanos, no de él hacia sus hermanos, sino de sus hermanos hacia él. ¿Cierto? Esa rabia, esa envidia, no, cuando lo veían no les caía bien. Y de hecho llegó el momento dado en que esto fue escalando cuando su papá comenzó y le hizo una túnica de colores. Ahí vieron los hermanos el aprecio y el amor que Jacob sentía por su hijo José. Algo especial. La Biblia dice porque fue uno de los últimos en nacer, le tenía ese afecto. Pero yo me inclino hacia, la palabra está allí y es verdad, pero también me inclino porque por esa información, por ese apego de información que él hacía con el papá. Y la copa se fue llenando poco a poco y cuando se hizo más énfasis, cuando comenzó Dios a tratar con el corazón de José y a darle sueños y a revelarle los sueños, y él comenzó de una manera transparente de decir estas cosas. De pronto, como joven, no tuvo esa precaución de ir a su padre y contarlo a su padre, sino que esto lo dijo públicamente. Eso no le cayó bien a los hermanos y la cuestión fue en aumento, hasta que llegó el momento en que ellos decidieron matarlo. Este hombre nos está haciendo daño con eso, ¿no? Vamos a acabar con él. Gracias a Dios siempre hubo uno allí que intervino y no se llevó a cabo la causa, pero lo vendieron. Ustedes conocen la historia. Estoy haciendo un simple recuento de lo que el hermano Eparquio nos dijo el domingo pasado. Llegó el momento, fue vendido a los ismaelitas, fue llevado a Egipto, fue vendido a Potifar y comenzó el proceso. Pero mire que siempre la vida de Josué estaba marcada primero por no estar en su país, tener otra familia diferente, otra cultura diferente, y sobre todo en el contexto de que era un esclavo. No era una persona común, tenía de tener sus propias decisiones, estaba a expensa de otro, lo que otro le dijera. Entonces eso no, como que no es muy fácil. Y esta era la vida de José, pero aún así dice la palabra que Dios estaba con él. ¿Cómo sabemos de que Dios estaba con él? Porque todo lo que hacía era prosperado. Y aún en las circunstancias en que él vivía y en las confrontaciones en que él se mantenía, en la ingratitud, la indiferencia, las humillaciones, él se mantenía íntegro. Y eso nos deja mucho que decir. Y habla mucho a nosotros. Y quizás de pronto muchos de nosotros podemos estar viviendo situaciones como la de José. Rechazo, maltratos de palabra, insultos, aún dentro de nuestra propia comunidad, indiferencia, qué sé yo. Usted lo sabe. Yo vivo la mía, ustedes viven la suya. Es así. Ahí en su corazón ustedes saben. Yo no lo sé. Dios sí lo sabe. Y esa era la vida de José. Pero en medio de todo esto, me gusta eso. Dios estaba con él y se reflejaba, porque todo lo que tocaba era prosperado por Dios. Dios le prosperaba. Eso sucedió en la familia de Potifar. Llegó el momento en que Potifar vio cómo la mano del Señor le acompañaba, le respaldaba, y tomó la decisión de dejarle todo a cargo. Menos, ¿a quién? Menos a la esposa. Menos a la esposa. La esposa desafortunadamente no entendió el mensaje ni se dio la oportunidad, sino que buscó lo más insensato.
¿Que estaba acostumbrado de ellos? No, la Biblia no dice eso. Pero que tenía algo que sí le llamó la atención, que José era de un parecer hermoso. Ahí tuvo el peligro. Y por tener esa hermosura física, eso llamó la atención de la esposa de Potifar. Era próspero. Dos cosas, ¿cierto? Gloria al Señor. Bueno, ya ustedes saben la historia. Sale José, Potifar se molesta con él, lo manda a la cárcel y no se le dio la oportunidad de defenderse. No tenía derecho. Era un esclavo. No podía decir nada. Él le creyó a su mujer y todo quedó allí. Fue a la cárcel y allí Dios estaba. Y mire que en ese lugar, pues yo nunca he estado en ese lugar, gracias al Señor. No sé cómo son las condiciones. Las condiciones ahí no deben ser muy agradables, pero José apenas llegó a ese lugar, organizó todas las cosas. Y José, por lo menos esto lo vio el carcelero y le llamó la atención. Y también hizo lo mismo. No tenía nada de preocuparse porque era un hombre organizado, era un joven organizado. Porque Dios veía que el carcelero veía que la mano de Dios estaba con José y prosperaba ahí en la cárcel. Tanto así que por lo menos allí, ya ustedes saben la historia, estoy apenas haciendo un pequeño recuento. El copero del rey y el panadero tuvieron un sueño y allí él se encontró con esa escena, les preguntó, le contaron el sueño, él les declaró el sueño y así como él declaró el sueño, así sucedió. El copero fue restaurado a su puesto, el panadero fue colgado, pero en esa parte humana, ¿cierto? Humana pidiendo misericordia, José le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu santo reino. Palabras más, no te olvides de mí. Pero dice la palabra que pasaron ¿cuántos años? 2 años para que José interpretara los sueños del faraón. Interpretara los sueños del faraón. Y allí comienza Dios a abrir su mano una vez más y a dar a conocer la vida de José, de su interior, la vida de José, lo que había en él de parte de Dios. Yo me encontré un comentario que me llamó mucho la atención. Un comentario bíblico. Es un comentario bíblico que habla sobre la integridad. Y cuando hablo de que José, por lo menos que a través del faraón, cuando el faraón lo llama y le declara el sueño, y Dios comienza a abrir la vida, lo que había internamente en el corazón de José, lo que Dios representaba en José, o quién estaba con José. Y el comentario que me encontré por ahí dice de la siguiente manera: la integridad bíblica es la apertura que el espíritu humano adquiere de permitir que la herencia del pecado sea expuesta a la luz. Palabras más, es la apertura que mi espíritu adquiere de permitir que la herencia del pecado que hay en mí sea expuesta a la luz. ¿Qué quiere decir esto? Nadie que no esté dispuesto a exponerse ante Dios puede ser íntegro. ¿Sí me escuchó? Nadie, escuche bien, nadie que no esté dispuesto, porque eso es voluntario. Ustedes saben de que la salvación es voluntaria. Esto no es por la fuerza. La palabra de Dios está caminando por todo el mundo. De hecho, llegó a nuestra vida. Nos impusieron la salvación. ¿A quién le impusieron la salvación? ¿A quién lo llamaron y lo jalaron y le dijeron: usted tiene que ser cristiano evangélico?
No, usted tomó la decisión. Yo tomé la decisión, ¿cierto que sí? Entonces, es eso, es la apertura del espíritu, de mi espíritu, adquiere, de permitir que la herencia del pecado sea expuesta. Nadie puede estar dispuesto, nadie que no esté dispuesto a exponerse a Dios puede ser íntegro. Hay un versículo bíblico que yo lo anexo a este comentario porque trae relación a eso. Y es en Lucas 18, del 9 al 14. Vayamos allí. Lucas del 9 al 14. Dice de la siguiente manera: a uno que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este que tengo aquí al lado, publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el otro, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, mire lo que dijo Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, mire, amados hermanos, dos hombres, cierto, expuestos, abiertos aquí, pero uno consciente, haciendo lo que él quería o creía que era necesario orar delante de Dios y la manera en que él oraba delante de Dios. Pero otro decidió abrir su corazón y manifestar lo que había en él. Y lo que había en él era eso: un hombre pecador. Eso es lo que él creía. ¿Quién dice Jesús que tuvo integridad? ¿Cierto? El que abrió su corazón y dijo: Señor, yo soy un hombre pecador. Y así es que por lo menos nosotros, el comentario nos lleva a eso. O sea, la integridad comienza en eso, reconociendo la condición mía delante de Dios. Ahí comienza una integridad. Ahora, no es que haya muchas, hay una sola, porque la integridad es una sola. Amén. Entonces, la vida de José no fue una vida fácil, ¿cierto? Para José no fue una vida fácil, una vida tumultuosa. Incluso podríamos hacer un paralelo, no lo vamos a hacer por el tiempo, pero podríamos hacer un paralelo entre la vida de José y la vida de Cristo. Ahí hay un paralelo, pero no lo vamos a hacer determinado así, no lo vamos a detallar por el tiempo, pero hay un paralelo. Mire que José, algo allí, José fue vendido, Jesús fue vendido. Los hermanos de Jesús no creían en él, los hermanos de José lo odiaban. Entonces hay cierto paralelo, porque esto es un sinónimo. José viene siendo un sinónimo de lo que era Cristo en el Antiguo Testamento. Una vida de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, pero Jehová estaba con él, y a pesar de ser puesto a prueba en su integridad y ser calumniado, Dios estaba con él, y donde iba Dios le prosperaba, porque en medio de las adversidades decidió mantenerse íntegro. ¿Por qué? Porque la integridad no se impone. Escuche bien, la integridad no se impone.
yo elijo, yo determino ser íntegro. Amén. Amén. Yo determino, usted determina. Ni el pastor, ni un líder, miren, ninguno conferencista, eso no lo puede hacer. Ahora, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos con relación a José? José no tenía la palabra. En ese entonces no estaba la palabra de Dios. De hecho, ni siquiera existía el Antiguo Testamento, la Torá. No estaban escritos los 5 libros de la Biblia. Pero sí existía como me dijo un hermano esta mañana, la tradición oral. José tenía el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque su padre Jacob sí había tenido esa experiencia, esas revelaciones, sí había hablado con Dios, tenía una relación con Dios, y esto se lo transmitió a sus hijos. Y qué raro, ¿cierto?, que solamente uno de ellos actuó de una manera íntegra, porque los demás estaban haciendo injusticia. Por eso la rabia y el descontento de los hermanos, porque de los 12, José decidió mantenerse íntegro. Ahora nosotros tenemos la palabra del Señor. Ahora nosotros sabemos que esta es su palabra y que aquí hay unos estatutos, hay unas leyes de parte del Señor, y que nosotros nos podemos guiar. Nuestra vida pueden ser fundamentadas, guiadas. Todas nuestras áreas de nuestra vida la podemos basar aquí en la palabra de Dios. Todo está aquí. Esa es la ventaja. José no tuvo esa ventaja, pero él lo decidió. Ahora usted decide. José no decidió. Él nació así. Él creyó que era lo más sensato. Pero ahora nosotros tenemos una desventaja. ¿Y cuál es? La decisión que usted tome. La decisión que yo tomo. Porque está en usted y está en mí tomar esa decisión. Ni en Dios puede estar esa decisión. Porque no es una decisión de parte de Dios. Es una decisión nuestra. Yo determino ser íntegro. Bendito sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Y a pesar de ser olvidado, mire que les decía que José en esa parte humana prácticamente implora y le dice a uno de ellos, quiero que no se olviden de mí, acuérdense de mí, cuando estén allá con el faraón, háblenle de mí. Pero pasaron 2 años y se olvidaron. Solamente esto vino a la mente y al corazón de este hombre cuando el faraón comenzó a tener sueños, y fue cuando se acordó y dijo, no, yo injustamente he obrado, pero hay un hombre así y así y así, y el faraón lo mandó a llamar. Y aquí viene la recompensa. Dios recompensa la integridad. Dios recompensa la integridad. No fue en vano todo lo que pasó José. Hay un dicho en el mundo que dice, no hay mal que dure 100 años, ni. Eso le pasó a José. Cuando José fue vendido por sus hermanos, tenía 17 años. Cuando José se presenta al faraón para revelar la incógnita de los sueños, tenía la edad de 30 años. O sea que pasaron 13 años. 13 años que duró José, viviendo de humillaciones, viviendo de maltratos, de muchas cosas que posiblemente algunos de nosotros podemos estar viviendo. Posiblemente. Algunos de nosotros podemos estar viviendo situaciones en el hogar, en el trabajo, en el lugar que nos desempeñemos. Es posible. Es posible de que usted tenga compañeros que aparentemente lo saluden, pero que por detrás lo odien.
por la integridad de su trabajo. Es posible de que haya hermanos, y mire que me voy a meter aquí al rancho, es posible que aquí dentro del pueblo de Dios haya hermanos que no les agrade su modo de predicar, su modo de enseñar, su modo de discipular. Es posible. Todo esto es posible. Y esto lo vivió José. Pero a pesar de todo, José tomó la decisión de mantenerse íntegro. Y al final, Dios trajo la recompensa. Y mire la recompensa tan enorme, que fue nombrado por el mismo faraón como el segundo en la tierra de Egipto. Oiga, apenas el faraón lo oyó hablar, lo escuchó hablar. Y como José en su sabiduría que Dios le había dado hasta esa edad, hasta ese momento, mire cómo le dio una solución al faraón para que el pueblo de egipcio no fuera agobiado por la hambruna. Pero detrás de todo eso, lo más grandioso, y mire, aquí hay algo inquietante. Hasta el momento, José no tenía conocimiento por qué le habían pasado todas estas cosas. No había subido a su corazón estas cosas. Solamente él aceptó el beneplácito del faraón, él aceptó la recompensa en ese momentico, le fue colocado el anillo, le fue colocado el vestido, lo montaron sobre una mula, lo pasearon y el mismo faraón le dijo al pueblo de Egipto: inclínense. Oiga, impresionante. Porque hay cosas, escuche bien, hay cosas que Dios permite. Y hay cosas que Dios no permite. Dios había permitido que José pasara todas estas vicisitudes porque él quería preservar lo que iba a ser la nación judía. Y dice la palabra que cuando José llamó a su familia, entraron al pueblo de Egipto 72 personas, el embrión de una nación. Porque lo que entró a Egipto fue el embrión de una nación. Y Dios había permitido todo esto. Pero todo esto se logró porque Él decidió mantenerse íntegro. Así que si usted está viviendo, si estamos pasando por situaciones incómodas que ahora no entendemos, que no sabemos, venimos a la iglesia, oramos, leemos la palabra, somos unos estudiosos de la palabra, oramos al Señor, las personas no se sanan porque oramos por los enfermos, por la presencia del Espíritu Santo. Y hay tantas cosas que nosotros hacemos y lo hacemos por amor a la obra, por amor al Señor, aún nuestra vida, aún nuestra economía. Hay cosas que no se nos dan. Y de la economía sí tengo que hablar yo. Mi hermana Luis se ríe porque ella sabe. Hay cosas de la economía sí tengo que. Hay momentos, o sea, que a usted no le salen las cosas. Que usted invierte 10 y pierde 20. Y pero Señor, ¿cierto? De que usted pone un galpón de gallina y las gallinas dejan de poner, como en el caso mío. Se transpusieron y no han puesto más. Oiga, no se ha cumplido el ciclo y ya las gallinas y comiendo y todos los días gasto. Y Señor, hay momentos, podemos estar viviendo esos momentos. Entonces, amados, no nos desanimemos. En medio de toda esta situación, y yo sé que algunos de ustedes viven, sea con la esposa, sea con los hijos, no nos desanimemos, pero mantengámonos firmes. Amén. Con todo nuestro corazón profesemos eso. Yo pienso que esta semana ha sido una semana inmensa para aquellos que han abierto el corazón a esta palabra de integridad. Y por lo menos no veníamos con otra perspectiva de escuchar algo más, pero Dios nos está inquietando a esto, porque es que Dios necesita en estos tiempos convulsionados, porque son tiempos convulsionados,
de la sociedad, de todo lo que estamos viviendo en las redes, de todo lo que estamos viviendo en las noticias. Oiga, algo tan impresionante. Yo no sé si fue ayer que vi una noticia donde una mamá, parece que fue en los Estados Unidos, que una mamá cristiana oyó una voz que le decía que matara a su hija. La hija, creo que tenía 7 años, le mochó la cabeza porque escuchó una palabra que le decía y iba a la iglesia. Cosas impresionantes. Y estamos viendo y estamos escuchando. Y Dios necesita de hijos de una iglesia que mantengan la fe, pero que la mantengan en integridad. Porque tener fe es una cosa, pero mantener la fe en integridad es otra cosa. Y a eso es que Dios nos está llamando. Y José obtuvo su recompensa y fue elevado a la posición que el faraón lo quiso elevar. De hecho, dejó todo en las manos. Y mire que esto venía en secuencia. Primero fue Potifar, le dio todo. Y solamente yo seré por encima de ti. Y llegó donde el carcelero y el carcelero le dijo, yo seré por encima de ti. Todo lo que tú hagas está bien, pero yo estoy en autoridad por encima de ti. Y vino donde el faraón y el faraón le dijo lo mismo. Yo solamente estaré por encima de ti. Oiga, impresionante, le delegó todo. La economía de un país. Mire el propósito de Dios. No solamente salvó al pueblo de Egipto, sino que a través de esa recompensa Dios estaba salvando a su pueblo Israel. 72 personas entraron a Israel. Pero la cereza de la integridad, y lo he determinado así, la cereza de la integridad de José, mire dónde estuvo la cereza de la integridad de José. Cuando José tuvo el encuentro con sus hermanos, aquellos que lo habían humillado, aquellos que lo habían vituperado, aquellos que lo habían vendido, e incluso algunos de ellos aún trataron de matarlo. Cuando ellos se presentan delante del hermano y él se da a conocer, miren lo que dice José. Él los perdonó. Esa es la cereza de la integridad. Yo no sé cuántos de ustedes han sido ofendidos. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos sido ofendidos, calumniados? Se han levantado contra nosotros, nos han injuriado falsamente. Porque otra cosa es que el mismo Jesús diga que hablen mal de ustedes, pero que sea mintiendo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos de nosotros nos han podido levantar una mentira? Ese corazón de José, ¿cómo podía estar? De hecho, el acto antes de él rebelarse, hubo un acto, hubo allí detrás del telón, ¿cierto? Allí en el hogar de José, él batalló con eso, él batalló. Cuando él vio a los hermanos allí, aquellos que lo habían menospreciado, aquellos que lo habían vendido, ¿cierto? Aquellos que lo habían retirado del seno paternal, de ese sentimiento de padre. De hecho, le habían dicho al papá que una fiera lo había matado, de toda esa mentira, y él batalló con eso, porque dice la palabra que él se hizo ahí detrás y comenzó a llorar, porque ahí hubo una confusión de él en su corazón, pero él tomó en su integridad la decisión de perdonarle. No se preocupen, porque lo más lindo es que dice él, porque esto ha venido de parte de Dios para preservación. Él entendió que todo lo que había vivido había venido de Dios, preservando no solamente su vida, su familia, sino el destino de una nación. Y usó a una nación pagana. Y Dios se manifestó. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Y está dispuesto a hacer. Pero si nos guardamos en integridad. Amén. Si nos guardamos en integridad. Y Dios está dispuesto a hacer mucho más. Ahora, dice la palabra que Dios estaba con quién. Diga, tranquilo. Dios estaba con quién. Exacto. ¿Cómo sabemos de que Dios estaba con José? Ahora yo pregunto, ¿usted cree que Dios está con usted?
¿Uso cuánto? Lo que, si Dios no está con usted, que se saque, me hace favor. Entonces, Dios está con nosotros. ¿Por qué? No. Afírmelo a través de la palabra. Dígamelo a través de la Biblia. No por el sentimiento, no por lo que le haya pasado, no por la sanidad, no por el milagro, no la prosperidad. Dígamelo a través de la palabra. ¿Por qué cree usted de que Dios nos ama? ¿Lo dice dónde? Pero no, tranquilo, no se preocupe, de aquí nos podemos equivocar. ¿Nos dicen qué? ¿Eso lo dice dónde? En la palabra. Bien, eso está bien, eso es lo que yo quería escuchar. Eso es lo que yo quería escuchar. Porque si Dios dice que Él está con nosotros en su palabra hasta el fin, y Él lo dice en su palabra, entonces yo debo de creer. Yo debo de creer lo que dice su palabra. Y aquí empezamos a desarrollar el tema. Tengo unos minuticos, pero bueno, vamos. Aquí empieza el tema, empieza aquí. Lo otro era un preámbulo. ¿Cierto, Susana? Menos mal que mi esposa no está aquí, porque mi esposa me hace así. Me acuerdo de mi papá. Mi papá está en una anécdota aquí para romper un poco el hielo aquí con estas cosas. Mi papá, aquí está mi mamá. Gloria al Señor por mi mamá. Mi papá, cuando se emborrachaba, mi mamá se alegraba. Ella, en un sentido, le daba rabia. Mi papá era un hombre tranquilo, se tomaba sus traguitos y él no era ni bullero ni nada. Lo que yo sí recuerdo de mi papá era que él lloraba mucho cuando él tomaba, pero lloraba conmigo. Lloraba conmigo y me hacía llorar a mí. Yo lo hacía a ti también con ese corazón. Pero mi mamá, en un sentido, se alegraba. O sea, esto lo traigo a colación cuando hago así. ¿Dónde está mi hermana? Ahí está mi hermana también. Ellos dicen, te vamos a exhibir cuando te... Mi mamá en un sentido se alegraba cuando mi papá se emborrachaba, pero otro le daba rabiecita, pero ella más que todo se alegraba porque ella tenía la oportunidad y se iba al bolsillo y mira. Y al día siguiente le decíamos, te va a cortar la tijera, Nando. Sí, me sale parrandero. Oiga, tremendo, ¿cierto? Entonces, mire, hemos visto la historia de José. Esta es la historia de José. Bendita historia de José que está plasmada en las Escrituras. Ahora, hemos creído, ¿cierto? Creemos, estamos confiados, lo confesamos y lo proclamamos de que el Señor nos ama grandemente, porque está en su palabra. Pero su palabra también nos dice, ¿cierto? Ahora esta bendita palabra nos dice que la integridad protege nuestras vidas. Cuando nosotros somos íntegros, ahora, de hoy en adelante, usted decide escribir la historia en integridad. De hoy en adelante. Usted está escuchando esta palabra. Esta palabra es para usted, para mí y para todo corazón que está dispuesto y que le está escuchando y que la quiere atesorar y que la quiere poner por obra. Por eso le está escuchando hoy. Y usted decide. Pero la palabra a mí me promete algunas cosas si yo vivo en integridad. ¿Qué me promete la palabra? La palabra me promete a mí proteger mi vida. Proverbios 2:7 dice, Él es escudo para los que andan en integridad. Mire la causa, lo que causa vivir en integridad. Ahora vamos, porque estamos proclamando que Dios recompensa la integridad, pero el que se mantiene íntegro. Y mire lo que causa la integridad. Protege nuestra vida, Proverbios 2:7. Él es escudo, o sea que si yo vivo en integridad, yo siempre voy a tener un escudo delante y detrás de mí, alrededor de mí,
que me está guardando porque yo estoy viviendo una vida íntegra. ¿Lo dice su palabra o no lo dice? Esto no es invento mío, es la palabra. Por eso es que yo les digo, es la palabra del Señor. La integridad produce tranquilidad. ¿Cómo así? Proverbio 19 dice: el que camina en integridad anda confiado sin nada que temer. Si usted es un hombre íntegro, si usted es un hombre que se porta bien, porque íntegro es eso, portarse bien, no tumbar a nadie, obrar conscientemente en justicia de Dios. Si usted hace eso, es un hombre perfecto. Alguien que me lea allí, así se me vino a la mente ahora. Alguien que me lea Job. Job capítulo 1, versículo 1. Job 1, capítulo 1. ¿Qué dice? Ajá. Ajá. Oiga, entonces, si yo soy un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, yo tengo que caminar en integridad. O sea, por donde quiera que yo vaya, ¿por qué debo de tener temor? ¿Por qué debo de tener miedo? ¿Por qué me puedo sobrecoger a algo si estoy caminando en integridad? De hecho, la vida de Job inquietó tanto al diablo. La vida de Job inquietó al diablo. Y por decirlo así, esto no lo vayan a tomar de una manera literal y tampoco, pero mire, hubo ahí como que en los cielos un encuentro de Dios, porque de hecho la palabra dice de que se reunieron los hijos de Dios y dentro de eso estaba ¿quién? Satanás. Y entonces hubo como una apuestica. Vamos a decirlo así. Vamos a parafrasear así. ¿Cierto? Y le dice Dios: mira, mi hijo Job, no hay en la tierra uno como él. ¿Y qué dice el diablo? Ay, pero como no lo va a ver, si tú lo tienes, ¿por qué? No, ¿y por qué? ¿Por qué Dios tenía una cobertura sobre él? ¿Por qué? Porque era íntegro. Y tan íntegro que ni el propio Satanás podía tocarlo. Mire eso. Entonces, vivir en integridad sí paga. Dado el caso, escuche bien, y quiero ser claro en esto, dado el caso de que Dios en su infinita misericordia, amor y bondad, para que usted crezca de una manera espiritual, de una manera moral, de una manera integral, económica, en cualquiera de las áreas, Dios permite en usted de que el enemigo lo toque para enseñarlo, para elevarlo a otra posición, no para jugar con usted. Escuche bien, no para jugar con usted. Tanto es así que a pesar de que Job era un hombre íntegro, era íntegro, pero más adelantico, no sé en qué, si alguien me puede ayudar con esto, ahora mismo no estoy. En los capítulos casi al final, él se atreve a decir: de oídas, imagínense, de oídas te había oído, pero ahora ¿qué? Porque se mantuvo y vio cómo la mano de Dios estuvo respaldándole, guardándole, porque se mantuvo íntegro. Entonces, la integridad atrae el favor de Dios. Mire otro beneficio de la integridad. La integridad atrae el favor de Dios y su presencia. Salmos 16:3 dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda Jesús. Cuando Jesús salió del agua, cuando estaba siendo bautizado, ¿qué fue lo que dijo el de arriba? ¿Qué dijo el papá? Este es, ¿en qué?
porque no hay otro hombre más íntegro que ha pisado la tierra que Jesús de Nazaret. Amén. Ese es nuestro modelo. Estos hombres que estamos mirando aquí y que la Biblia plasmó, que se plasmó aquí, los escritores plasmaron, es para nuestra beneplácito también, para que aprendamos de él. Pero Dios desea que a partir de hoy, si usted toma la decisión, usted comience a escribir su propia historia. Eso lo decide usted. Usted está escuchando la palabra, usted decide. Para los que tenemos hijos y para los próximos que quieran tenerlo, escuche bien, esto es para usted. Para aquellos que no lo tienen y piensan tenerlo. La hija mía se ríe porque bendito sea el Señor. La integridad bendice a nuestros hijos. Proverbios 27 dice: camina en integridad del justo, sus hijos son dichosos después de él. O sea, si yo me mantengo en integridad con el Señor, después que yo me vaya de esta tierra, voy a irme confiado porque mis hijos van a ser felices. Él me lo promete en su palabra y Él es verdad. Él no miente. Apláudele porque Él no miente. Y yo puedo descansar tranquilo, irme tranquilo, porque su palabra me lo promete, de que ellos serán dichosos, ellos serán felices si yo me mantengo en integridad. ¡Qué promesa tan hermosa! Bendito y alabado sea el Señor. La integridad nos otorga el poder en la oración. Y con esto sí hay que tener cuidado. Primera de Juan 3:21. Esto es de sumo cuidado. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pero si el corazón no, ¿qué? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Amados, así de sencillo, y así hay que escuetarlos así. Yo no puedo pretender orar. Ahora, yo sí puedo orar, pero yo no puedo pretender pedirle al Señor cuando yo ando en una vida pecaminosa. No soy íntegro. ¿Cómo puedo yo presentarme? Ahora, yo lo puedo hacer. Pero si hay un perdón de por medio, si yo confieso mi pecado, si yo me pongo a paz y salvo con el Señor, si yo le declaro al Señor mi maldad y mi pecado, claro que la oración sube. Pero si yo voy a pedirle al Señor y yo estando en pecado, ¿cómo pretendemos? Juan lo dice aquí. Si mi corazón me reprende, ahora eso es una advertencia de cómo voy yo a orar delante del Señor, en qué forma lo voy a hacer. Esto es una advertencia para nosotros cuando vayamos a orar. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Examinémonos. Yo tengo que examinarme para ver si mi oración puede subir después del techo. ¿Están conmigo? Porque ¿cómo pretendo yo si he hecho lo malo, si estoy viviendo en pecado, si vivo en discordia, si vivo en pelea con mi hermano, con mi vecino, con mi esposa, con mis hijos? Si estoy en pelea, ¿cómo pretendo de pedir y exigirle al Señor un milagro? Tengamos cuidado, esta palabra es para nosotros hoy. Hoy, escúchela bien y usted tomará la decisión. El mismo Jesús lo dice. El que escucha mi palabra, ¿y qué más? ¿Y qué más? Ajá, ¿qué dice? La integridad trae lo que nos gusta mucho de nosotros, prosperidad. Escuche bien. ¿Quiere ser usted un hombre próspero, una mujer próspera, un profesional próspero? Lo dice su palabra. ¿Qué dice Proverbios 3, del 9 al 10? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán
de mosto. Entonces, Dios me está prometiendo aquí, a través de su palabra, que yo debo honrarle a Él con lo que Él me da. De hecho, nuestro pastor Edwin se ha cansado y está hasta la saciedad y lo repite constantemente, y yo pienso que es lo más sensato. Y hemos aprendido de él que, o sea, si Dios nos bendice, o sea, ¿cómo vamos a darle a Dios algo que Dios no nos ha dado? O sea, de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha provisto, de eso vamos a honrar al Señor. No pretendamos hacer lo contrario, porque no funciona. Porque Dios primero a nosotros nos da. Nosotros tenemos vida eterna porque Él nos dio a su Hijo primero. Por eso ahora tenemos el conocimiento, tenemos su palabra, tenemos un lugar porque Él lo ha prometido en su palabra. Por su palabra ahora sabemos, porque Él nos dio primero. Y ahora nosotros, de lo que Él nos ha dado, nosotros nos damos a Él. Por eso es que es interesante la manera como usted viene a este lugar. Es muy interesante. Y yo, al principio yo me lo recomendé. A mí mismo me lo recomendé. Esto es lo que le voy a decir. Porque no podemos volvernos religiosos. ¿Cuál es la diferencia? Venir a este lugar y salir de la misma manera. No, debe haber una preparación previa. Mire, y no solamente en la parte espiritual. Aún, quiero meterme un poquito más allá y ustedes me disculpan. Aún en nuestra economía, cuando usted traiga una ofrenda, usted prepárela en su casa, allá en su hogar. Prepárela allí, disponga su corazón allí. Señor, esto de lo que tú me has dado, esto te llevo, pero allí en su casa. No venga, no pretenda aquí en la iglesia sacar la cartera delante de los demás y sacar el billete. Me parece como un poquito, no sé, imprudente, digámoslo de esa manera. Lo mismo es la palabra. Cuando usted venga al culto el martes, el culto de oración, allí en la intimidad suya, cerrada la puerta, dígale: Señor, ministra mi corazón, mi mente a través de la palabra el martes. Esa palabra que tú vas a llevar a través de las damas, esa palabra que tú vas a llevar a través de los caballeros. Señor, yo oro por esa palabra, yo oro por el que va a exponer tu palabra, pero yo quiero ser confrontado, yo quiero ser ministrado por tu palabra, yo quiero ser sanado. Prepare su corazón para que cuando usted venga, la palabra que usted escuche haya cabida. Y así el jueves y así el domingo no venga igual, porque se va a ir igual, religioso. Perdóneme, pero quédese en la casa, mano. Pero Dios necesita de hijos que vengan dispuestos a escucharlo. Dios, Jesús, Él los llamaba. Escúchenme allí en la intimidad y públicamente allí, porque ellos necesitaban, Jesús necesitaba de que sus corazones estuviesen abiertos a su palabra, y por eso la tenemos. Bendito sea el Señor. Terminamos con esto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, de lo que Dios nos da. Ahora aquí hay una pregunta. ¿Somos íntegros cuando honramos a Dios? ¿Cuánta integridad hay en nuestro corazón y en nuestro bolsillo cuando honramos a Dios? Hay un denominador común en todos estos versículos. ¿Cuál es? Alguien que me diga. Hay un común determinador en estos versículos. ¿Cuál es? Nadie me dice. No han oído nada entonces. Hay un común denominador. O sea, cuando yo digo común denominador es una palabra clave: la integridad. Para que todos estos factores se den y para que yo ahora no puedo asumir el rol de la integridad para que Dios me bendiga. Porque cuando yo ejecuto y acciono la integridad y dispongo en mi corazón la integridad,
Lo demás viene detrás de mí caminando por sí mismo porque Dios lo ha prometido en su palabra. No tengo necesidad de estar orando por plata, no tengo necesidad de estar orando por mis hijos, no tengo necesidad porque eso me sigue. Bendito sea el Señor. Eso me sigue cuando mi vida es una vida íntegra. No debo preocuparme por lo demás, porque eso camina solito detrás de mí. No tengo que andar corriendo detrás de eso. Amén. Y como lo dijimos al principio, la integridad no es una imposición. La integridad es una elección. Usted elige. Usted ha escuchado su palabra. Usted decide. Hermano Parque, véngase. Usted decide. De aquí en adelante, usted y yo, conforme al compromiso que hacemos internamente con el Señor, así va. Pero fiel es Dios. Y Él lo ha dicho en su palabra. Él es fiel. Padre, gracias. Quiero hablarles a aquellos que quieren asumir un reto en el día de hoy con el Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y ahí, en la intimidad de su corazón y con sus ojos cerrados, ahí con sus ojos cerrados. Yo no sé si tengo tiempo. María Angélica, yo no sé si usted sabe una canción para entonarla aquí, así sea a capela. Ven aquí, así sea a capela. Yo no sé si usted asume este reto en esta mañana. Es usted y el Señor, yo y el Señor. Padre, una vez más, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bendita y poderosa palabra, Señor. Gracias porque, Señor, tú nos llevaste, Padre mío, durante un año, Señor, en esa relación contigo, Padre, a escudriñar las Escrituras, a orar delante de ti, Señor, por esta semana del hombre cristiano, Padre. Señor, tu palabra ha sido expuesta, Padre. Señor, a ti sea la gloria, Padre. Un compromiso de vivir en santidad. Aleluya, sí, Señor. Hacemos hoy. Si usted quiere hacer ese compromiso, hágalo ahí de corazón. Ante tu altar. Bendito sea tu nombre, Señor. Un pacto de hombres que te quieren agradar. Sí, Señor. Con manos limpias. Aleluya. Corazón puro para ti. Sí, Señor. Cuidaré mis ojos. Aleluya, Señor. Cuidaré mis manos. Dígaselo de todo corazón. Cuidaré mi corazón. Sí, Señor. De todo lo malo. Aleluya. No te quiero fallar. Sí, Señor. Jamás. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Hacemos hoy ante tu altar. Bendito sea tu nombre, Padre. Un compromiso de vivir en santidad. Aleluya. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren alabar. Sí, Señor. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mi
mis ojos. Aleluya. Cuidaré mis manos. Bendito sea tu nombre, Señor. Cuidaré mi corazón de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Padre, gracias. Señor, tu palabra dice que tus ojos están puestos, Señor, sobre toda la tierra, Padre. Señor, hemos predicado tu palabra, hemos expuesto tu palabra. Señor, cuida a aquellos que de corazón, Padre, hicieron este compromiso contigo, Padre. Señor, como tu Hijo, Padre, los presento delante de ti en esta hora, Señor, para que los guardes, para que los ayudes, para que los esfuerces, para que los fortalezcas, para que tú los levantes como esos hombres y esas mujeres íntegras que tú necesitas en este tiempo. Señor, aunque se levante el enemigo, Señor, defiéndelos tú, Padre mío. Donde quiera que vayan, donde quiera que estén, la presencia tuya, Señor, les acompañe y les asista y les fortalezca para vivir una vida íntegra. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.